Conscientífica nos hemos dado la tarea de organizar cada semestre un seminario que le llamamos Seminario de Cómputo. Y bueno, hemos invitado, no nada más tienen que ser esos temas, en general estamos abiertos a muchas expresiones, ¿no? Y bueno, en esta ocasión invitamos a una colega, egresada de la Facultad de Ciencias, ¿no? De hecho lo he visto en diferentes lugares, ha estado creo que en el ICPP, por ahí en Osvaldo, después en la Universidad de Granada, y ahora está como trabajando en el, ahora recién, bueno, hace no mucho le cambiaron el nombre, que antes era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora es el Instituto Nacional de Electricidad y Energética, ¿no? Entonces ella, Mónica Molina Pacheco, su plática es Inteligencia Artificial para la Gestión del Sector Energético Nacional. Muchas gracias, Gerardo, por darme la oportunidad de presentar algo de mi trabajo aquí en mi alma mater. Se lo agradezco mucho a Gerardo y a la facultad. Y bueno, sí, vengo a platicarles los avances de un trabajo que estoy haciendo. Como dice Gerardo, ahora estoy en el instituto, pero soy cátedra CONACYT. Entonces, hay un proyecto de las cátedras CONACYT en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y dentro de ese proyecto estamos atacando varios temas del sector energético y en esta plática me voy a enfocar en uno de ellos. Este trabajo lo empecé a realizar en una estancia que tuve en Australia con una experta del área de inteligencia artificial, que es la profesora Anne Nicholson, que se encuentra en la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia. También la hice en colaboración con el doctor Garduño del INEL, que está ahí en el fondo, atrás. Y bueno, y la plática es sobre las aplicaciones de inteligencia artificial para la gestión del sector energético nacional. Entonces, el contenido de la plática es el siguiente. Voy a empezar con la motivación, porque este trabajo es sobre la gestión energética a nivel nacional. Después les voy a dar unas cuantas palabras acerca de inteligencia artificial y luego me voy a concentrar en los sistemas de tomas de decisiones utilizando inteligencia artificial bayesiana. Les voy a dar la teoría básica detrás de eso para posteriormente definir qué es el sistema de energía de un país, así como el modelado. Como apuntador parece Gracias. Que esto no, pero bueno. Aquí. Al principio el otro serviría para subirle, para cambiarla, pero parece que no está funcionando. Bueno, le doy con la manita. Sí. Gracias. Ajá. Entonces, como les decía, voy a definir el sistema de energía de un país y les voy a mostrar cómo realizamos el modelado de este sistema de energía y luego todos estos conceptos los voy a aplicar al caso de estudio de México. Voy a terminar la plática con conclusiones y con trabajo futuro. Ok, bueno, ¿por qué es importante el buen uso de la energía? Hoy en día nos encontramos en un momento crítico en el mundo y hay muchos esfuerzos enfocados a buscar un futuro sustentable. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes ya saben, entre los principales motivos se encuentran el cambio climático. Es urgente tomar acciones para evitar que siga desarrollándose. Por otro lado, es eminente que va a haber una futura escasez de los recursos energéticos convencionales, de los combustibles fósiles, y a su vez el costo de estos combustibles va a seguir incrementando. Y finalmente, otra razón importante y determinante para que tomemos acciones hacia la búsqueda de un futuro sustentable es el eminente crecimiento de la población, lo cual implica que la demanda energética cada vez está aumentando y aumentando. Entonces, estas son las tres razones fundamentales que todos bien la conocemos, por la que es urgente tomar acciones hacia un buen uso de la energía.
¿Y qué están haciendo en el mundo para lograr eso? Bueno, para eso existe la Agencia Internacional de Energía o International Energy Agency, y esta agencia es, es una organización creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que después de la crisis del petróleo en 1973 buscó coordinar las políticas energéticas de todos los países miembros para buscar el buen uso de la energía, la gestión correcta de la energía y la eficiencia energética. Esta Agencia Internacional de Energía actualmente cuenta con 30 países miembros, dentro de los cuales se encuentra México y Australia, entre otros. Entonces, es por esto que este tema toma particular importancia. Prácticamente son los países consumidores, ¿verdad? Los de más consumo de energía, sí. No. Sí, y entonces ellos están muy preocupados para ver qué hacer para que estas políticas energéticas pues sí se lleven a cabo y den resultados. Entonces, la Agencia Internacional de Energía ya lleva varios años recolectando información, viendo todas las políticas, que todas las políticas de los países miembros se homologuen, y también definiendo indicadores internacionales. Estos indicadores internacionales corresponden a diferentes cantidades importantes, dentro de las cuales se encuentra pues, el consumo energético, la eficiencia energética, emisiones de CO2 y todas las cosas que son relevantes para llegar a lograr un futuro sustentable. Todos estos indicadores energéticos que la Agencia Internacional de Energía ha definido y está manejando se toman en cuenta considerando los factores que causan el desarrollo de estos indicadores hacia un lado o hacia otro. ¿Cuáles son estos factores que cambian el consumo energético, la eficiencia energética o las emisiones de CO2, por ejemplo? Pues son cambio en las condiciones climáticas, el crecimiento de la población de un país, la actividad económica de un país, la mejora en la eficiencia energética de la tecnología que se usa, desarrollo de tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una infinidad de factores que influyen en eso, y la Agencia Internacional de Energía, otra vez repito, se encarga de definir estos indicadores tomando en cuenta eso. Entonces, México, como ya les dije, pertenece a la Agencia Internacional de Energía, y el CONUE, que es Raúl, ¿me ayudas? El CONUE es la Comisión Nacional del Uso Eficiente de Energía. Se alió con la agencia francesa para en México poder implementar esto, alinearse a la forma en que ellos organizan los datos energéticos en este sentido, y también definir los propios indicadores para ver si las políticas que está tomando el país hacia un futuro sustentable, si están siendo exitosas o no. Entonces, ¿qué se necesita para acercarse a un futuro sustentable? Bueno, pues como ya les dije, una de las cosas importantes es hacer un buen uso de la energía, de los recursos energéticos con los que contamos, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues eso implica, eso implica una toma de decisiones. Hasta ahora, las tomas de decisiones, la mayoría de las tomas de decisiones las realizan asistidas por computadora y con métodos numéricos de optimización, ¿no? Ven todos los parámetros para tomar una decisión acertada sobre cómo emplear los recursos energéticos. Pero en este trabajo lo que nosotros estamos haciendo es utilizando una técnica de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial bayesiana, para desarrollar un sistema de soporte para tomar decisiones hacia un uso sustentable de la energía de un país. Y como ya les dije, usamos inteligencia artificial bayesiana, que ahora les voy a explicar qué es, y básicamente es usar redes bayesianas de decisión.
Entonces, a continuación, les voy a hablar brevemente del modelo y después estos conceptos los vamos a aplicar a nuestro país. Entonces, la inteligencia artificial puede ser una palabra que esté mucho de moda, ¿no? La escuchamos por todos lados, inteligencia artificial hasta en la sopa, ¿no? Pero bueno, para los objetivos de este trabajo, aquí a lo que se refiere como inteligencia artificial es cuando una máquina es capaz de imitar las funciones cognitivas principales. ¿Cuáles son? Que sea capaz de aprender, que sea capaz de resolver y que sea capaz de tomar decisiones. Entonces, cuando una máquina es capaz de hacer esas tres cosas, nosotros lo consideramos como inteligencia artificial. Y esa es una de las definiciones más estándares y aprobadas, ¿no? Hay muchas técnicas de inteligencia artificial, hay muchas técnicas que aprenden, resuelven y toman decisiones. Seguramente ustedes ya tendrán conocimiento, habrán escuchado al menos ligeramente estas. Por ejemplo, los sistemas expertos, las redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa y las redes bayesianas. Entonces, dentro de todas estas técnicas que existen, nosotros para crear o para construir nuestro sistema de decisiones, vamos a utilizar las redes bayesianas. Y bueno, ¿y qué es esta inteligencia bayesiana de las que les estoy hablando? La inteligencia bayesiana es básicamente cuando este razonamiento, porque les dije, ¿no? Es capaz de razonar. Este razonamiento se hace probabilísticamente. Entonces, casi el resto de las técnicas son deterministas. Uno da, no sé, una entrada para un problema y nos da una respuesta única. En este sistema no, vamos a trabajar con probabilidades, ¿no? De esta forma, uno puede meter incertidumbres al no dar un valor específico, ¿no? ¿Cómo? Ahorita les voy a explicar. Entonces, las redes bayesianas se conocen como red bayesiana, red de Bayes, red de creencia o modelo probabilístico de un gráfico dirigido. ¿Y qué son estas? Básicamente son modelos gráficos probabilísticos. Una red bayesiana es un modelo gráfico probabilístico que representa un conjunto de variables aleatorias, que son las más importantes del sistema que queremos resolver, y las dependencias probabilísticas condicionales entre las variables. Eso es un modelo gráfico probabilista. Entonces, un modelo gráfico probabilista es básicamente una red que está compuesta por nodos y arcos. Los nodos nos representan variables aleatorias de nuestro problema y los arcos nos representan relaciones de dependencia directa entre las variables. Entonces, muchos problemas se pueden modelar mediante un modelo gráfico probabilista. Y aquí les pongo un ejemplo. Si consideramos, no sé, las enfermedades tifoidea y gripe, ¿no? En el sector medicina, y tenemos un paciente que presenta ciertos síntomas, podemos representar este problema mediante un modelo gráfico probabilista. Entonces, buscamos los elementos relevantes al problema, que van a ser nuestras variables aleatorias, y en este caso, por ejemplo, tenemos la comida, que eso puede causar la enfermedad, que nos puede causar, por ejemplo, tifoidea, o también el paciente puede tener gripa y puede tener los síntomas, reacciones, fiebre, dolor. Entonces, estos son las variables aleatorias importantes de este ejemplo en particular, y los arcos nos van a definir la dependencia directa entre las variables. Entonces, por ejemplo, la tifoidea puede ser causada por la comida, es algo causal, ¿no? Pero la gripe, pues la gripe es independiente de lo que comiste o no comiste, ¿no? Y los síntomas que va a ver el paciente, por ejemplo, reacciones, fiebre y dolor, pues sí pueden ser una causa de la tifoidea,
pero sin embargo, si tiene gripe, pues no, los síntomas van a ser fiebre y dolor. Entonces, así se puede representar un problema, ¿no? Y como decía, estos arcos nos indican la dependencia entre las diferentes variables y, si se dan cuenta, a su vez también la independencia, porque este nodo no está ligado a gripe, entonces quiere decir que este nodo, o sea que las reacciones son independientemente probabilistas, bueno, o sea, son independientes del otro nodo. Entonces, esto es básicamente lo que hace una red bayesiana. Sí. Ahorita. Ajá, en la próxima gráfica les voy a decir. Esto es nada más para darnos una idea del modelo gráfico probabilista, ¿no? Entonces, los nodos tenemos enfermedades con sus síntomas y sus factores, digámoslo así, o sus causas, y la estructura de la red, o sea, estos arcos, nos va a dar la información sobre las dependencias probabilistas de las variables y las independencias también de las mismas, ¿no? ¿Cómo entra la probabilidad aquí? Bueno, pues estas redes bayesianas se llaman bayesianas precisamente porque la base de todo es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos representa bueno, en la red bayesiana introducimos la incertidumbre a través de la probabilidad, ¿ok? Y el teorema de Bayes nos representa la probabilidad condicional de una variable respecto a otra. Entonces, básicamente, si tenemos este ejemplo de una red bayesiana pequeña, solo con 2 elementos, el teorema de Bayes nos da la probabilidad condicional del evento X o de la variable X dada Y en términos de las otras probabilidades. Esta es la base. Si ocurre X debido a que ocurrió Y, dice tu flechita. Ajá. X es la causa, ¿no? Por ejemplo, en este, ¿no? ¿Entonces está al revés? No, es hacia abajo. Es hacia abajo. Ocurre X debido a que pasó Y. Sí, la probabilidad de que pase X, dado que el evento Y está. Esa sería la forma de leerla, ¿no? Por eso es condicional. La probabilidad que pase, dado que esto otro sucedió. Y ahí mismo también vemos entonces por qué es también la independencia, porque si no hay un arco que una 2 nodos, pues entonces quiere decir que es independiente. O déjenme decirlo de otras palabras. Si yo quiero calcular la probabilidad de reacciones, no importa lo que pase con la gripe, ¿no? Ahí vemos que la probabilidad de reacciones únicamente corresponde o involucra al nodo padre, ¿no? El nodo hijo, la probabilidad de que suceda el nodo hijo dado las otras condiciones depende solamente de los nodos padres. Entonces es una forma en cómo se modelan estos sistemas. Y como ya les decía, lo diferente que tiene esta técnica de inteligencia artificial es que al involucrar esta probabilidad es una forma de involucrar una incertidumbre en el sistema, cosa que, por ejemplo, con las redes neuronales no podemos hacer. Con las redes neuronales, pues nada más metemos datos, aprende la red y nos da una salida otro dato, otro número. Aquí no, aquí hablamos de probabilidades y es una forma pues, de introducir incertidumbre. Espérenme. Pero nosotros estamos hablando de redes, bueno, entonces, las redes bayesianas son adecuadas para representar dominios con incertidumbre, pues ya lo dijimos, a través de las probabilidades, a diferencia de otras técnicas de inteligencia artificial. Estas redes también pueden implementar datos y o conocimiento experto. ¿A qué me refiero con conocimiento experto? Por ejemplo, no sé si... Ok, en el ejemplo anterior, ¿no? De la medicina, ¿no? Pues está el conocimiento, el experto sería el médico, ¿no? Él es el que sabe cuánto dolor se experimenta cuando hay tifoidea o cuánto dolor se experimenta cuando hay gripe. Entonces, aunque no haya datos precisos estadísticos, uno puede programar la red y calibrarla para que el conocimiento del experto, en este caso el médico, diga, pues no sé, a lo mejor
hay mucho dolor cuando el enfermo tiene tifoidea y hay poquito dolor cuando el enfermo tenga gripe. Entonces, la red también es capaz de meter mucho, poquito, lo cualitativo del conocimiento experto en la red, cosa que las otras técnicas no. Las otras técnicas son datos puros y ya. Y bueno, y como todas las otras técnicas de inteligencia artificial, pues tiene aprendizaje automatizado, ¿no? Entonces, aquí en este trabajo no solo se usan las redes bayesianas, pero más bien se utilizan las redes bayesianas de decisión. ¿Y qué es esto? Es básicamente lo que ya les había contado, pero, o sea, es un razonamiento probabilista, pero aunado a eso se incluyen utilidades, funciones de utilidad para ver si la decisión de un evento, de que suceda un evento u otro, para medir cuánto, para poner un peso sobre si la decisión de que vaya hacia un evento u otro sea buena o no. ¿Ok? Entonces son funciones de utilidad y como les decía, incluir estas funciones de utilidad que en estos diagramas están representadas por los rombos, esto es lo que forma una red bayesiana de decisión. Nuevamente tenemos los arcos, pero ahora estos arcos, los nodos, perdón, pero ahora hay tres tipos de nodos, pues los nodos que nos definen las variables aleatorias, son estos redonditos que les puse chance, luego los nodos de decisión hacia un evento o hacia otro, que son los cuadrados, y los nodos de utilidad. Entonces, al tomar una decisión, vamos a ver cuánto maximiza o minimiza la utilidad esperada y de esta forma es un asistente o es un elemento de soporte hacia la toma de decisiones. Bueno, entonces básicamente, muy por encima, esto es lo que se utiliza en la construcción de este sistema de toma de decisiones para el sector energético. Y ahora les voy a exponer lo que es el sistema energético de un país. Bueno, más bien de cómo definimos nosotros el sistema energético de un país. Nuevamente, esto se hizo siguiendo las pautas que da la Agencia Internacional de Energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el objetivo de esto inicialmente era hacerlo para México, para que fuera algo que pudiera obviamente contribuir a nuestro país, pero a su vez, siendo hecho siguiendo las pautas de esta agencia, se puede aplicar a diferentes países, a Australia y a todos los que son miembros, ¿no? Entonces puede ser algo muy útil para todos estos países. Entonces, ¿cómo definimos el sistema energético de un país? Bueno, lo definimos como el que es formado por dos elementos principales. Y los elementos principales, por una parte, son las fuentes de energía con las que cuenta el país y por otro lado son los sectores de consumo de energía. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía con las que cuenta el país? No sé, ¿alguien quiere participar? Con las que cuenta México. Esto es en general, pero cualquier país. ¿Cuáles son ejemplos de fuentes de energía? Petróleo, gas natural, ¿qué más? Presas. Energía hidroeléctrica, energía geotérmica, eólica, solar, Todas estas son fuentes de energía. Unas son fósiles, ¿no? Que ya dijimos petróleo, gas, no sé qué, y otras son renovables, ¿no? Eólica, geotermia y así. Entonces, todos estos forman parte del primer elemento que forma el sistema energético de un país, las fuentes energéticas. Algunos países tendrán de un tipo, otros de otro tipo, pero bueno, en general es esto. Y por otro lado están los sectores de consumo energético, que ¿cuáles son? Que sería la industria, ¿no? El sector industrial es uno de ellos. ¿Qué otro sector tenemos? El transporte,
Ahí les están con dibujitos, ¿no? El sector industrial, el transporte. ¿Qué otro? ¿El tercero cuál sería? México consume mucho el huachicol. Ay, mejor, eso luego lo podemos poner en la red, ¿eh? Son otros factores, pero en este momento todavía no estaba ese tema ahí. ¿El tercero cuál sería? El sector energético. La construcción. ¿Dónde vivimos? Consumo doméstico. El residencial, ¿no? O sea, todas las viviendas y todo eso consumen un montón de energía eléctrica, ¿no? Luego, el comercio y servicios, ¿no? Estos son los 5 sectores de consumo energético en general, de acuerdo a cómo los define la Agencia Internacional de Energía de los países, ¿no? Entonces, sector industrial, sector transporte, residencial, comercial y servicios. ¿Ok? Entonces, estos son básicamente los 2 elementos con los que definimos nosotros para los objetivos de este trabajo el sistema energético de un país. Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Bueno, pues se los dije al principio, lo que se quiere hacer aquí es un sistema para asistir, un sistema para la toma de decisiones del buen uso de energía, ¿no? Entonces ya ahí como que está todo, ¿no? Estas son las fuentes de energía que tengo y las voy a usar en estos sectores, ¿no? ¿Cuánto de esta fuente voy a utilizar aquí? ¿Cuánto de esta? Así. Eso es lo que va a ser mi sistema de toma de decisiones. Pero yo les he estado hablando del buen uso de la energía. ¿Y qué necesito para saber si algo está bien usado o no? Porque yo puedo decir toda la energía hidroeléctrica la voy a emplear para la industria, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo sé si es un buen uso o no? ¿Eficiencia? Debo tomar en cuenta que... Ajá, por ahí va. Entre productos y insumo, ¿no? Debo definir criterios, ¿no? Para saber, en base a ciertos criterios que yo escojo, y uno de ellos es eficiencia, ahorita lo vamos a ver, debo definir criterios para saber si lo que yo estoy haciendo está bien o no, o si el uso de la energía es bueno o malo. Entonces, aunado a los elementos de nuestro sistema energético, están los criterios para evaluar el uso de la energía, efectivamente. ¿Y cuáles son los criterios para saber si este uso de energía está bien hecho o no? Bueno, pues al menos para mí, y como primero, emisiones de CO2, ¿no? ¿Qué tanto cada fuente está contaminando o no? Y más por lo que decíamos, ¿no? De la motivación del cambio climático y todo eso. Ese es uno de los criterios que se implementó acá. Otro uso que decía el compañero, eficiencia energética, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué tan eficiente es una fuente de energía en una aplicación y qué tan eficiente es en otra. Otro, ¿cuál sería? El costo de producción. Sí, porque ¿alguien me puede dar un ejemplo de por qué sería importante el costo de producción? Por ejemplo, energía solar fotovoltaica. No sé si alguno de ustedes tiene un panel en su casa o ha querido instalar o algo. Es caro. Es caro. Entonces, a lo mejor es una energía limpia, ¿no? Es limpio, pero sí cuesta la inversión inicial. Ajá, cuesta. Entonces, a lo mejor todos somos pro ambiente, pero si no tenemos el dinero para comprarlo, pues no. Entonces, por eso el costo de producción pues también es importante, ¿no? Y bueno, y otro criterio que se tomó en cuenta en la realización de este trabajo fue la importación y exportación de energía, porque a lo mejor no tenemos suficiente, o bueno, ese país determinado no tiene suficientes recursos económicos y tiene que comprar, o a lo mejor le sale más barato comprar energía a otro país, o a lo mejor produce mucho y a lo mejor aunque le cuesta producir, pero pues también vende y pues gana dinerito, ¿no? Entonces también se tomó en cuenta. Entonces, estos fueron los 4 criterios que para este trabajo se utilizaron, pero uno puede meter o puede añadir o incluir cuantos criterios considere necesarios, ¿no? Entonces, ya es parte de cómo uno modela el sistema.
Entonces, emisiones de CO2, costo de producción, eficiencia energética, importación, exportación. Y esto ya define completamente nuestro sistema. Entonces, ¿cuál es la metodología a seguir para el modelado del sistema energético? Bueno, pues en el primer paso está definir el problema que tenemos en el sistema de energía. Eso antes que nada. ¿Y cómo se hace eso? Pues también sabiendo con qué información cuento, ¿no? Cuento con información de las energías, de las fuentes de energías disponibles en el país, pues ¿cuáles? Cuento con la información del consumo de los sectores energéticos, ¿cuáles? Entonces es una recopilación de la información que tenemos para poder plantear nuestro problema y también saber las variables relevantes para nuestro problema. Una vez que tenemos esto, tenemos que identificar los elementos, como ya les decía, que son relevantes y que caracterizan a nuestro sistema, porque igual y tenemos muchísimos datos, pero no todos los datos son relevantes, ¿no? Entonces aquí sabemos muy bien en esta facultad cómo escoger lo más relevante de un problema dado e involucrarlo y dejar las variables que no son tan importantes por el momento de lado, ¿no? Y una vez que tenemos eso lo tenemos que mapear a una red bayesiana. Tenemos que mapear los elementos a los nodos y luego ver la relación entre las variables, ¿no? ¿Qué depende de qué? Y qué no depende de qué. Y bueno, y lo más importante es incluir el conocimiento experto de la persona experta, en este caso, pues son los expertos en temas energéticos, ¿no? O por ejemplo, los datos de la Agencia Internacional de Energía, o a lo mejor un experto del CONUE. Eso, toda la información que tengamos, ya sea a través de datos o a través de know-how, la incluimos en la red para definir bien los parámetros de la red y se valida la red. Si se valida exitosamente, pues ya tenemos nuestro sistema de decisión bayesiano del sistema de energía, y si no, pues hay que regresarse al otro paso, ver cuál está fallando hasta que la validación resulta exitosa. Entonces, ese es el modelado del sistema energético. Concretamente, eso ahora, ¿cómo lo traducimos en lo que estamos diciendo, no? Bueno, sí. ¿Han comparado esto con el sistema de redes neuronales? Porque aquí tenemos demasiado la parte humana. Y el sistema de redes neuronales... Nada. Datos. Solo datos. Ajá. El ser humano no interviene. Exacto. De conectar datos, ¿no? Exacto. Son decisiones muy diferentes. Son completamente diferentes y depende del problema. Efectivamente, uno escoge una técnica u otra. Si usted o si tenemos un sistema definido enteramente por datos, sí es más razonable construir la red neuronal donde vamos a tener los datos de entrada y esperamos un dato de salida. Pero en muchos sistemas tenemos mucha incertidumbre. Entonces, depende de la naturaleza del sistema o se decide utilizar una red neuronal, o si hay que involucrar conocimiento experto y todo, se opta por una red bayesiana. Pero efectivamente, depende del problema. Hay unos que, y más aún, o sea, pues yo soy físico como ustedes, ¿no? Entonces, hay unos sistemas que analíticamente se pueden resolver con las ecuaciones de movimiento y todo, y no hay ni para qué meter estas cosas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente uno tiene que definir bien el sistema y no querer a fuerza meter cualquier técnica en cualquier lado, ¿no? Cada uno tiene su técnica. Hay problemas que se pueden resolver con ecuaciones físicas y analíticamente al 100%, hay otros que solo con datos, y hay otros donde sí hay que meter incertidumbre de los expertos. Bueno, entonces, en este caso particular, ¿cómo hacemos el modelado del sistema? Y bueno, pues nos vamos a enfocar a un sector energético. Entonces, ¿cuáles eran los elementos principales que dijimos? Dijimos, 1, fuentes de energía, y 2, sector energético. Y aquí está, ¿no? Bueno, la fuente de energía aquí se representa por la capacidad instalada de esa energía. O sea, ¿qué quiere decir? No sé, por ejemplo, una hidroeléctrica, ¿no? ¿Cuántos megawatts puede producir? Esa es la fuente de energía.
O no sé, por ejemplo, un parque eólico, también cuánto produce, o una geotermia, ¿no? Es la capacidad instalada, lo que tenemos, la fuente de energía. Y por otro lado es el sector de energía, de consumo de energía. Entonces, para ejemplificarlo, aquí se tomó el caso muy sencillo de un sector de consumo y una fuente de energía, porque vamos a ver que la red es lo mismo al final de cuentas, es algo modular. Entonces, aquí están los dos elementos y hay factores que cambian estos elementos. Así como antes teníamos las enfermedades y teníamos que tifoidea, creo, y gripa, ¿no? Y decíamos, bueno, la tifoidea depende de la comida, ¿no? Pero la gripa, pues no, a lo mejor podíamos poner clima, ¿no? Si hace frío, ¿no? Una pregunta, en ese esquema que estás poniendo, Sí. estás poniendo por un lado capacidad instalada y separado, fracción de uso de la capacidad instalada. Ahorita. ¿Por qué? Ahorita. Es que ese es el siguiente nodo. Sí, ahorita voy a responder eso. Primero los dos elementos, ¿no? Entonces, esto es con lo que cuento, por un lado, de fuente de energía y esto es con lo que cuenta el sector de consumo de energía. Y hay factores que pueden cambiar eso, ¿no? La capacidad instalada cambia a través de los años y el consumo de energía cambia si la población cambia, si la situación económica del país cambia, si la tecnología, cómo se va desarrollando, puede ser que haya mayor o menor consumo. Por un lado, esos son esos tipos de nodos. Luego está el nodo de decisión, que en las láminas anteriores era un rectángulo, cuando les hablaba de las redes bayesianas de decisión, bueno, aquí lo puse con este nodo azulito, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? ¿Cuánto de esta energía que tengo ahí en mi fuente de energía voy a utilizar para satisfacer mi consumo de energía? Entonces, este nodo va a ser mi nodo de decisión. Y ese cuánto, qué fracción de esta energía me va a decir la energía que tengo disponible para satisfacer mi demanda en este sector. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Pues mis criterios que les dije hace rato, ¿no? A través de funciones de utilidad. ¿Cuáles son otra vez? La importación, exportación de energía, emisiones de CO2, el costo de producción y la eficiencia energética. Entonces, esto es el nodo de decisión. ¿Pero por qué separado? Porque son nodos diferentes. Así es como se construye la red. O tal vez no entiendo bien la pregunta. ¿Separado de qué? Sí, o sea, por ejemplo, mencionaste que usan un modelo gráfico probabilístico. No sé si eso ya tenga que ver con ese modelo gráfico probabilístico. Sí. Entonces, los nodos de variables aleatorias, gracias, eso también me ayuda. Esta variable, o sea, ¿recuerdan que les dije que cada variable, cada nodo hijo dependía del nodo padre? Entonces, esto es cierto para todos los nodos de variables, pero no para los nodos de decisión ni para los nodos de utilidad. Entonces, la relación entre las variables, por eso aquí está, ¿no? El consumo energético depende de factores o la capacidad instalada depende de los años, ¿no? Eso sí, pero el nodo de decisión es completamente diferente. Es sobre lo que se va a tomar la decisión. Entonces, eso no depende de nada. Lo que depende es esto. Y luego ya la red evalúa calculando las probabilidades condicionales de todos los elementos y nos da un número que va a ser que al calcular las funciones de utilidad nos van a dar un valor esperado de utilidad total y así vamos a saber, tal vez cuando les enseñe con números, así vamos a saber si un escenario determinado cuánta utilidad tiene total respecto a otro escenario de utilidad, respecto a otro escenario determinado y al comparar las utilidades vamos a ver qué escenario es mejor. Si me dejan seguir un poquito más adelante, a lo mejor con números puedo aclarar eso, pero sí, está por separado porque es el nodo de decisión. Entonces la decisión va a ser cuánta fracción de esta energía yo voy a utilizar para satisfacer la demanda energética en este sector de consumo y cómo voy a saber si esta decisión es buena o cómo voy a medir
si fue un buen uso de la energía, bueno, pues voy a calcular el valor esperado de estas funciones de utilidad y el valor esperado total de la utilidad es el que me va a dar el indicador. Perdón, ¿y el libre mercado? ¿Mande? ¿Y el libre mercado? ¿También lo puedo meter? Ajá. No, pero si yo quiero comprar todo, ¿También? entonces... Sí. Eso lo defines en tu función de utilidad, en la función de utilidad de import y export. Y ya hay que ver cómo definimos las funciones de utilidad. En este ejemplo, o bueno, en este ejercicio, o en este toy model, pues sí es la verdad, ¿no? Yo utilicé funciones de utilidad muy fáciles. Entonces, ¿cuáles eran? Por ejemplo, en este caso de import y export, yo favorecí la venta total de energía y desfavorecí la compra total de energía. Pero eso ya es tú cómo defines tu función de utilidad. Y para mejorarlo, como al final vamos a ver, lo correcto es agarrar la parte económica y ver bien cómo se hace el estudio económico para saber, o sea, yo nada más puse una línea recta para dar un peso a esa función de utilidad, ¿no? Pero pues lo correcto a lo mejor es otra función y con más variables, ¿no? Pero sí, eso ya lo defines en las funciones de utilidad. Ajá. Bueno, este es para un sector y una energía, pero dijimos que en el país hay varias fuentes de energía y varios sectores. Entonces, ¿cómo podemos generalizar esta red? O más bien, yo les decía que ese es el bloque básico porque cuando ya la extendemos son copias de lo mismo. Entonces, la generalización de esta red para el sistema energético de un país es considerar n fuentes de energía que estarían representadas por n capacidades instaladas correspondiendo a esa fuente de energía y m sectores energéticos. Y cada uno de estos pues se ve alterado o bueno, depende de factores en un lado y en otro lado, ¿no? Entonces, esta es la generalización de la red bayesiana de toma de decisiones para el sistema energético de un país. Pero ahora vamos a aterrizarlo, vamos a aplicarlo para entenderlo un poquito mejor, vamos a aplicarlo al país y vamos a poner números y vamos a ver cómo funciona en realidad, ¿no? Bueno, México, caso de estudio. ¿Qué pasa en México? Como les decía, la CONUE tiene todos los datos energéticos siguiendo los lineamientos de la Agencia Internacional de Energía. Y de ahí se tomaron todos los datos para hacer este estudio. En México, el sector dominante del 2000 al 2015, y yo creo que hasta hoy en día, es el transporte, con una aportación de entre el 42 y 46% del consumo de energía total del país. Entonces, el transporte es el sector de consumo más importante en México. Luego lo sigue la industria, con un 33%. Residencial y servicios están más o menos a la par, 19%, y la agricultura es el último, 4%. Entonces, por un lado tenemos los sectores de consumo de energía y por otro lado tenemos las fuentes de energía. Y siempre siguiendo los datos de la CONUE, tenemos que, depende del sector, pues la fuente de energía que utilizan es diferente. Entonces, en el sector transporte, la fuente dominante, pues es como que lo que ya sabíamos, ¿verdad? Antes que se los dijera, pues sí, ¿no? El petróleo. Y luego, pues también hay electricidad y también gas, ¿no? Pero lo dominante es el petróleo. En el sector industrial, lo que domina es gas y electricidad. Y bueno, luego petróleo, carbón, bagazo, energía solar. Y en el sector residencial, domina el petróleo y luego electricidad, madera, gas y energía solar. Entonces, esa es la situación del país. Y este es el paso 1 del modelado del sistema energético, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues estos son números que están ahí. Este es un resumen de los números, pero la fuente de datos está ahí.
Y aquí podemos definir, ajá. Sepa, ¿no están mal tus datos de la CONUE? Suman más de 100. Ay, a lo mejor me equivoqué, puede ser. Sí, el porcentaje tiene que ser 100. Sí, disculpen. Sí, si lo hice rápido o algo, debe ser 100, sin duda. Lo que pasa es que son un montón de datos, ¿no? Del año 2000 al 2015. Y a lo mejor agarré, sí, no me fijé al final. Tenía idea de los pesos, más bien. Pero más bien, ajá, era para escoger los elementos relevantes de la red. Exacto. Entonces, el primer paso es ver los elementos que sí caracterizan y que son relevantes para nuestro sistema. En este primer caso, lo que nosotros hicimos fue tomar los dos sectores más importantes y las dos fuentes de energía más importantes, pues para ver cómo funciona el sistema y si lo podíamos validar o no. Entonces, ¿cuáles son los sectores más importantes en México? Los dos. Transporte e industria. Ajá. Entonces, por un lado consideramos transporte e industria y como les digo, dos fuentes de energía. Por el otro lado consideramos petróleo y electricidad. ¿Vale? Y entonces estos son los elementos principales o que caracterizan al sistema energético de México. Y entonces, esquemáticamente, ¿cuál sería la red a construir? Bueno, pues como ya dijimos, tenemos los sectores de consumo energético, transporte e industria. Estos sectores, el consumo en estos sectores depende de varias cosas, ¿no? De cuánto hay en la población, de cómo crece, de la economía, cuánto está el peso, ¿no? O el dólar, de la geografía, del clima, porque el consumo energético, yo no lo sabía, pero depende profundamente del clima, de la cultura, también de la población, de factores tecnológicos. En fin, hay un montón de factores que influyen en el consumo energético. Y por otro lado, aunque hay más factores, por el momento, cómo va cambiando las fuentes de energía o las capacidades instaladas de estas fuentes de energía a través de los años, por el momento fue el único factor que se consideró. Entonces, estos serían los nodos de las variables con sus factores que causan cambios y el nodo de decisión. ¿Sobre qué va a decidir la red? Bueno, pues la red nos va a decir cuánto del petróleo o de las reservas de petróleo se van a utilizar en el sector transporte, cuánto de la electricidad se va a utilizar en el transporte, cuánto del petróleo se va a utilizar en el sector industrial y cuánto de la electricidad se va a utilizar en el sector industrial. Luego, ¿cómo vamos a saber si fue o si es una buena decisión o no? Bueno, pues con los criterios que definimos antes y evaluando la función de utilidad para obtener una utilidad esperada total para cada escenario. ¿A qué le estoy llamando escenario? Pues mi escenario es que a lo mejor utilizo toda la electricidad para el sector transporte y todo el petróleo para el sector industrial. ¿Cómo escojo las fracciones? Esos son los escenarios. Y entonces esta red nos da una utilidad esperada total para cada escenario. Y eso, comparando las utilidades esperadas totales, sabemos si este uso es mejor que el otro. Una pregunta. Dentro de los fuentes de energía lo estás poniendo ahí de forma general. Ajá. Pero, por ejemplo, la electricidad podría considerarse en ciertas condiciones como una fuente secundaria, el petróleo como primaria. Sí. En otras condiciones, la electricidad podría ser considerada como una fuente primaria de energía. Por ejemplo, en la eólica, la electricidad sería una fuente primaria, pero en una termoeléctrica, la electricidad sería una fuente secundaria de energía. Eso está integrado en los modelos que ustedes... Totalmente. Yo me pasé una semana con esa duda, porque estoy totalmente de acuerdo. Y aquí con el colega nos pasamos una semana discutiendo precisamente cómo dividimos o cómo
¿cómo lo metemos congruente, no? Fuentes primarias, fuentes secundarias y todo. Y al final, por eso les hago mucho hincapié en que todo está alineado a como la Agencia Internacional de Energía lo define. Y entonces, la Agencia Internacional de Energía lo define así, como electricidad y como petróleo. Pero sí, totalmente. Y la conclusión a la que llegamos aquí con el doctor es que los de la Agencia Internacional de Energía son economistas. Entonces ellos no se preocupan por si es fuente primaria o fuente secundaria o qué. Y como esto es algo internacional y como nuestro objetivo es hacer algo que pueda ser útil y que esté alineado pues ya a criterios no solo de México, sino más allá, por eso decidimos, yo estuve una semana en conflicto, entonces decidí dejar ese conflicto de lado y ya alinearnos a cómo ellos clasifican las fuentes de energía. Pero sí, completamente de acuerdo. Entonces, esto es esquemáticamente la red. Ahora, la red verdadera es esta, ¿vale? Obviamente que si yo les empiezo a explicar esta red, pues se van a tomar su teléfono y se van a poner a ver otra cosa, ¿no? Esto no es nada más que esto. Pero obviamente uno tiene que construir la red en el software adecuado para poder correrla y echarla a andar. Esto se hizo en un software que se llama Nética, que es para redes bayesianas. La profesora en Australia, en Monash, proporcionó el software y pues ya ahí fue como lo desarrollé, ¿no? Esto también responde a la pregunta de por qué 2 sectores y 2 fuentes. Ahora imagínense que pongo los 5 sectores y más fuentes. Pues eso se va a volver una cosota, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, y por eso es un toy model, ¿no? Antes de hacerlo más, yo sé que se aleja mucho de la realidad y que todavía hay muchas cosas por mejorar, pero esta es como que la base del sistema, ¿no? Entonces, antes de involucrar más sectores y más fuentes, pues la conclusión es, vamos a ver si funciona para 2 sectores y 2 fuentes, antes de perder el tiempo, ¿no? En caso de que no, pero sí funciona, ¿eh? Si no, no estaría aquí dando la plática. Bueno, entonces esa es la red. Así se forman las redes. Ahí están los nodos, ahí están los arcos. Estos son los nodos de decisión y aquí están los nodos de utilidad. Eso tal cual uno define constantes para calcular todas las utilidades, emisiones de CO2, eficiencias, todo. Y esto es un pantallazo del programa, nada más para que... Yo nunca lo había visto antes de entrar a este tema, entonces nada más para compartirlo con ustedes. ¿Pero qué hace entonces esta red bayesiana? A ver. Entonces, yo traté de ponerlo en un lenguaje más como para nosotros físicos. Yo sé que muchos dirán que esto no es física, pero al final ayuda. Y esta fue la mejor forma que resultó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los inputs de la red? Bueno, pues los inputs, que los podemos ver aquí, en realidad lo que uno hace en la red va cambiando los factores, ¿no? Los factores que te determinan cuánto consumo energético hay o cuánta energía disponible hay. Eso uno cambia en la red. Uno puede poner, pues a lo mejor, si la población es de tantos millones de habitantes, ¿qué pasa? Entonces, eso no cambia, cambia los factores. Y luego uno ve, pues a ver, si tanta fracción de esto, no sé, de electricidad va a este sector y si tanta fracción de petróleo va a tal, ¿cuál es la utilidad total esperada? Así es como funciona la red. Entonces, el input son los factores. Si se dan cuenta, en este cuadro grandote están los factores. Y aquí hay 2 tipos de factores. Para esta red, nada más se utilizó la población y la economía del país, ¿ok? Entonces, se consideraron diferentes escenarios con diferentes poblaciones, que aquí los voy a llamar P1 a Pn, diferentes valores de población para diferentes tipos de cambio. ¿Eso de tipos de cambio qué quiere decir? ¿A cuánto está el dólar? Entonces eso, para la Agencia Internacional de Energía, eso es un indicador económico del país.
Y sí tiene sentido, ¿no? Muchas veces decimos, pues ya subió el dólar, pues quiere decir que estamos peor, ¿no? Entonces se tomaron los dos indicadores, o sea, por el momento se tomaron dos factores, ¿no? Pues el de población y el económico. ¿Con qué? Con los datos que proporciona la Agencia Internacional de Energía, y ellos lo miden pues con cuántos millones de habitantes hay y el tipo de cambio de la moneda local respecto al dólar, ¿no? Que fue lo que se tomó. Entonces, estos son los factores que van a determinar el consumo energético en los dos sectores, ¿no? Entonces, para un valor de población, suponiendo P1, y un tipo de cambio X1, ese estado va a proporcionar un consumo energético en el sector 1 y en el sector 2. Es decir, el seleccionar un valor para la población y un valor para el tipo de cambio nos va a definir un valor de consumo para cada uno de los sectores. En otras palabras, dado PM, que corresponde a un tipo de población, y XM, que corresponde a un tipo de exchange rate, tenemos un valor en S1 que corresponde al sector de energía 1 y al sector de energía 2. Entonces, esto es como una matriz. Estos son los factores que nos van a definir un escenario respecto a los sectores de consumo. Y por otro lado, respecto a las fuentes de energía, tenemos lo mismo, nada más que más fácil. Dado un año, no sé, es que no veo, YM, vamos a tener definida la capacidad instalada para dos fuentes de energía, para E1 y E2. Entonces, básicamente... Entonces, lo que tienes es un registro histórico. Ajá. El año fulano fue tanto. Lo puedo hacer histórico sería por tiempo, ¿no? Lo puedo hacer histórico o lo puedo hacer con los datos que yo tenga. En los distintos años anteriores. Si tengo años, sí, pero a lo mejor supongamos que tenemos capacidad instalada que dependa de otra cosa, de zona geográfica. El factor puede ser el que sea, puede ser años, que en este caso yo tenía esa información, pero puede ser no años, puede ser que cambie dependiendo de la población, del exchange rate, de la cultura. Lo que tenemos son estados, estas son matrices, esta es una matriz, esta de 2 por 2 y esta de 1, ¿no? Entonces, depende de los factores que tengamos, esto se puede hacer tan grande como uno quiera, y es lo bonito, aquí sí, de inteligencia artificial, porque a lo mejor alguien me puede decir, esto lo puedes modelar analíticamente o incluso numéricamente, involucrando un par de factores aquí y allá, pero yo aquí, esto lo puedo extender a cuanto quiera, y me va a dar una matrizota, pero bueno, pues la red se encarga, ¿no? Y ya el modelado analítico pues ya no va a ser tan fácil. A lo mejor con un factor sí lo puedo hacer, porque de hecho así se hacen los estudios, ¿no? Pero ya con varios no. Entonces, aquí en mi escenario, yo voy a fijar un exchange rate, un valor de población y un año, que son todos mis factores que me van a dar un escenario de un consumo de energía en el sector 1, un consumo de energía en el sector 2, una capacidad instalada de la fuente 1 y una capacidad instalada de la fuente 2. Entonces, eso me fija mi escenario. Y ahora, en ese escenario está la pregunta, bueno, dado eso, ¿cuánto de esa energía voy a utilizar para satisfacer la demanda en el sector 1 y cuánto de esa energía voy a utilizar para satisfacer la demanda en el sector 2? A lo mejor toda la energía para un sector, a lo mejor ninguna energía, no sé cuánto, ¿no? ¿Qué fracción de energía? Mónica, lo que no entiendo es la palabra años. O sea, años es que quieren hacer una predicción a futuro. No. En el año perengano debería ser así si tomo la decisión. No. O es que leíste datos de los años anteriores para alimentar tu sistema. Hasta ahorita no es predicción. Es solo que yo leí datos para alimentar mi sistema. No, no estoy nada de predicción aquí. O sea, el problema sería cuál hubiera sido la mejor decisión.
Exacto. ¿Y cuál es el factor que me determina la capacidad instalada? A lo mejor yo nada más podía poner una capacidad instalada, no sé, 1 gigawatt, por ejemplo, y fijarlo y decir que mi capacidad instalada no cambia. O a lo mejor yo podía haber tenido una planta eólica y en vez de poner años, ponía estaciones del año, ¿no? Y a lo mejor ponía en invierno, no sé, suponiendo, no llueve nada, pues tengo más radiación, entonces tengo mayor capacidad o más energía. Y a lo mejor en verano que está llueve y llueve, ¿no? Pues tengo menos. Y es solo un factor. Yo aquí lo tomé con años porque era la forma que yo tenía mis datos. Pero no es para nada predicción ni nada. Es solo tomar una decisión tomando en cuenta los factores que pueden contribuir a esa decisión. ¿Vale? Y la decisión precisamente está en las fracciones. Aquí está la decisión. ¿Cuánto de la energía 1 se va a utilizar en el sector 1? ¿Cuánto de la energía 1 se va a utilizar en el sector 2? ¿Cuánto de la energía 2 en el sector 1? ¿Y cuánto de la energía 2 en el sector 2? Si tengo más alto, al final de cuentas son decisiones 2 por 2, ¿no? 4 decisiones. Entonces, obviamente, si aumento el número de fuentes de energía y de sectores, esto va a crecer, que ahorita vamos a ver en la otra transparencia. Y dado esto, una vez que escoges cuánta fracción de una u otra o tomas la decisión, para saber si es buena decisión o no, se va a calcular la utilidad esperada total. ¿De qué? De los criterios que yo puse. ¿Ok? Entonces, así es como funciona la cosa esta, a grosso modo. ¿Y cómo se puede, entonces, en otras palabras, qué estamos haciendo? Bueno, ustedes leen arriba y yo abajo porque no leo. O sea, dado un conjunto de n factores, que ahorita nosotros teníamos 2 factores, pero esto se puede generalizar a n, estos factores van a determinar los estados de consumo energético en m sectores, ¿no? Ya generalizando, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado tenemos p factores que van a determinar la capacidad instalada de q fuentes de energía. Entonces, cada condición de esta nos va a definir un set de estados y la decisión se toma sobre q por m fracciones. Recuerden, donde q corresponde al número de fuentes de energía y m al número de sectores. Y eso va a definir mi estado energético. Y ahora, ¿cómo sabemos si eso fue bueno o malo? Bueno, pues calculando una utilidad esperada total. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de los escenarios. ¿Qué tenemos? El primer escenario. Supongamos que escogemos la fracción de la energía 1, de la fuente de energía 1 en el sector 1 igual a 0.5. O sea que todos mitad y mitad, ¿no? La fuente de energía 1 en el sector 2, 0.5. La fuente de energía 2 en el sector 1, 0.5 y la fuente de energía 2 en el sector 2, 0.5. Supongamos que tomamos esa decisión. Mitad para cada sector de las 2 fuentes de energía. La red nos va a calcular la utilidad esperada, que es 3.93. Ese es un escenario. Otro escenario es, supongamos que escogemos 0.7 de la fuente de energía 1 para el sector 1, 0.3 de la fuente de energía 1 para el sector 2, 0.7 de la fuente de energía 2 para el sector 1, no sé si me equivoqué con los índices, y 0.3 de la fuente de energía 2 para el sector 2. ¿Qué utilidad me da eso? Pues me da 3.81. Entonces, en base a mis criterios, ¿cuál es mejor, esta o esta? Pues la de arriba, ¿no? Porque maximiza el valor esperado de utilidad. Y entonces me dice, sí, pero pues no, a lo mejor escogemos el uso diferente, ¿no? 0.9 para uno, otro para uno y así. Y pues no vemos que es peor. Pero oye, no, pero mira este escenario. Y este escenario me da 3.95, ¿no? 0.5
de la energía 1 para el sector 1 y energía 1 para el sector 2, o sea, mitad y mitad de la fuente de energía 1 y de la fuente de energía 2, punto 9 y punto 1. Y esa es la que me da mayor utilidad. Entonces, ese es mi mejor escenario. Entonces, de esta forma, este sistema asiste a la toma de decisiones sobre el buen uso de energía basado en los criterios que introdujimos al principio. Y eso es básicamente lo que hace. ¿Vale? Entonces, ajá. ¿Cuánto es la diferencia, por ejemplo, de 3.93 o 3.95? Como para tomar la decisión, ¿qué tanto me beneficia más utilizar la última opción que la primera? Sí, en este caso, esta es la utilidad total. Cuando están tan cercanas así las utilidades, ¿se acuerdan que vimos 4 criterios, no? Entonces, cada utilidad tiene su criterio. Entonces, a lo mejor, como tú dices, pues, híjole, y entre 3.93 y 3.95, ¿cuál escojo? Entonces, yo te digo, vale, esta es la global, ¿no? Que claramente me diferencia entre 3.80 y 3.93. Pero ahora yo te pregunto, pues, ¿qué es más importante para ti? ¿Que haya menos emisiones de CO2? ¿O que sea más barato? ¿O que haya más o menor importación o exportación de energía? Luego cuando hay casos así, puedes utilizar el criterio más importante para que te ayude a decidir. Porque a lo mejor para mí lo importante es no contaminar, pero a lo mejor para Gerardo lo importante es que exporte energía. Y a lo mejor para Raúl lo importante es que salga barato, no lo sé. Por eso son criterios que ya dependen de cada persona. Bueno, no persona, porque se supone que esto es ya para nacional, ¿no? Pero los criterios uno los define. Y aquí también las funciones de utilidad que se metieron son de toy model, son muy sencillitas. Entonces también lo correcto sería meter funciones de utilidad más cercanas a la realidad, que a lo mejor esto que aquí se ve muy cercano, si verdaderamente se proyectará en una diferencia grande. Ajá. Bueno, ok, tomas una decisión. Sí. Por más que tú quieras. En física muchas veces lo que se hace es que se compara con el experimento. Sí. Aquí hay forma de evaluar si esa fue la mejor decisión. Yo podría tomar una decisión, por ejemplo, se decide tal cosa esto. ¿Hay forma de evaluar si esa fue la mejor decisión? Pues como tú dijiste con el experimento, se tiene que tomar la decisión a nivel nacional y esperar al próximo año a los datos para ver si los indicadores mejoraron, que ese es el objetivo de la Agencia Internacional de Energía, porque muchos países están poniendo sus políticas y seguramente invirtiendo dinero, y entonces la Agencia Internacional de Energía se encarga a través de sus indicadores de ver si el consumo energético fue mejor, más bien menor, si las emisiones de CO2 bajaron, no sé, depende en qué se enfoque uno, ¿no? Pero es solo con el experimento. Aquí se valida la red, y al validar la red es que nosotros con los datos que tenemos reproducimos un evento que ya pasó. Eso es validación, eso sí se hace, pero para ver si la toma de decisiones fue correcta o no, pues se tiene que tomar la decisión, tomar la acción y luego ver con datos que efectivamente sí funcione. Entonces, las conclusiones es que construimos un sistema pues, para asistencia a la toma de decisiones, para evaluar el uso de energía de un país, ¿no? Se desarrolló con redes de decisión de inteligencia artificial bayesiana. La estructura y parametrización cuenta los lineamientos de la Agencia Internacional de Energía, que por eso hago mucho énfasis en eso, para recopilación y análisis de los datos y el buen uso de la energía, ¿no? El sistema proporciona valores de utilidad esperada para los diferentes escenarios del uso de energía y esto nos proporciona una posibilidad para hacer un benchmarking para determinar el mejor escenario energético en base a grupos de criterios que uno asigne. Y bueno, ya vimos que el caso de estudio se aplicó, o bueno, todo esto se aplicó al caso de estudio del Sistema Energético de México. Ahora, les dije que también les iba a hablar de trabajo futuro, ¿no? Hasta ahorita lo que se ha hecho
es un sistema simplificado. Hay que implementar muchas cosas para que esto sea más real y se acerque mejor a lo que esperamos y describa de forma más precisa el sistema de energía de un país. ¿Y cómo hacemos eso? Pues metiendo más factores, ¿no? Pues los factores geográficos, climatológicos, culturales, tecnológicos. Entre más factores se metan, el estado energético se va a describir de una forma más cercana a la realidad, ¿no? También pues se tienen que incluir más sectores energéticos. Faltaron otros 3 sectores por incluir y hasta ahorita no hemos asignado todavía una distribución de probabilidades porque lo bonito de esto, como yo les dije, es ahorita para un año se relacionó a una capacidad instalada o para una población a un consumo de energía. Pero aunque haya datos, pues no estamos ciertos de que no hay errores y eso, ¿no? Entonces, en la red en vez de asignar valores, se le pueden asignar distribuciones, ¿no? Probabilistas. Y eso todavía, pues, bueno, es involucrar la incertidumbre y nos proporciona una descripción más certera, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, a final de cuentas? Si se dan cuenta, ahora sí hablando como físicos, en este sistema no hay ningún problema con la escala. O sea, por el momento nada más se hizo con datos o datos a nivel nacional por las circunstancias, así surgió el proyecto, ¿no? Pero este sistema se puede utilizar para diferentes escalas de energía, ¿no? O sea, ahorita hablábamos a nivel nacional, pero también se puede ver a nivel regional, algo le pasó a mi transparencia, bueno, estatal, ciudad, edificios. Incluso para el buen uso de energía en los edificios es lo mismo, ¿no? ¿Con qué cuentas? Pues no sé, focos, o sea, bueno, no sé, diferentes tipos de focos y todo eso, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores? Pues no sé, las habitaciones, el auditorio. Si se dan cuenta, es muy parecido, nada más hay que mapear, pero la estructura es la misma, los elementos son los mismos. ¿Qué elementos de energía o qué tipos de elementos de energía y en qué se van a usar? Es todo. Entonces, la idea de nosotros es diseñar y desarrollar una estructura generalizada de un sistema de toma de decisiones en el sector de energía eléctrica, ¿no? Utilizando inteligencia bayesiana. Y ahorita estamos trabajando, por ejemplo, en otra aplicación. Actualmente estamos haciendo una red también de decisiones, pero en este caso es para que nos determine la factibilidad de emplear aerogeneradores de pequeña potencia, o sea, aerogeneradores chiquitos, de menos de 10 kilowatts. Entonces, es factible instalar y usar estos aerogeneradores para reducir la facturación de los usuarios DAC. Los usuarios DAC son los de alto consumo, que les cuesta... Sería ranchitos. Sería como para ranchos. Por ejemplo, ajá. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo en las bases de datos en qué zonas hay usuarios residenciales. DAC son domésticos de alto consumo. Entonces, ¿en qué zonas del país hay gran consumo de parte de estas personas y hay un recurso eólico bueno, ¿no? Entonces, es factible instalarlos y usarlos, porque ahorita es un tema en energía eólica que, bueno, en el semi eólico están viendo si es factible o no para aprovechar esta fuente de energía, ¿no? Y entonces nosotros estamos trabajando en un sistema ahorita metiendo criterios de evaluación que sería, por ejemplo, costo de la tecnología, cuánto se ahorrarían, operación y mantenimiento, en fin, varios factores para ver si vale la pena utilizar aerogeneradores pequeños para proveer a los usuarios de alto consumo con energía eólica en vez de que la compren de la red. Ajá. Entonces, pues concluyendo, es una técnica muy interesante que se puede aplicar para muchas cosas, ¿no? No solo en el sector energético, estoy segura que en física también, en infinidad de cosas, pero bueno, yo ahorita estoy enfocada al sector energético y
Y esto es en lo que estamos trabajando. Y espero haya sido provechosa la plática. Gracias por la invitación. Un poco lo bayesiano, como yo lo entiendo, es como sacar inferencias a partir de información completa, ¿no? Sí, es eso. Entonces, el problema en la última, en el ejemplo numérico que pones, ¿En cuál? ¿En la tablita? si hay ahí en esto, en esta parte, ¿dónde estaría la información? O sea, ¿qué sería lo que no conozco para usarlo bayesiano? Para usarlo bayesiano, para usarlo probabilista, bueno, ahorita nada más, usando lo bayesiano, a diferencia, por ejemplo, si yo quisiera meter en una red neuronal, por ejemplo, ahí nada más es como una caja negra con datos de entrada y datos de salida, ¿no? Para empezar. En lo bayesiano, ¿qué estoy usando de lo bayesiano aquí? Primero estoy modelando mi sistema, estoy definiendo la dependencia probabilista entre las variables. Entonces, cuando yo construyo mi red, por ejemplo, aquí, ¿no? O aquí, yo agarro los datos, veo la dependencia entre estos factores y estos, ¿vale? Porque hay una dependencia. Para hacer esto se buscaron los datos, se extrapoló una función y todo eso, y así ya tengo la relación numérica entre ellos. Luego la relación probabilista. Entonces, bueno, este está muy chiquito. Bueno, imagínense que sea eso para dos sectores, ¿no? ¿Qué sería esto? Aquí, ¿cuál es la probabilidad de que suceda? No sé, por ejemplo, de que el consumo de energía en un sector sea tal, dado que la población es tal, dado que el exchange es tal. Ahí es donde se utiliza toda esa información bayesiana. Y no la he explotado al 100 porque hasta ahorita yo he estado metiendo valores deterministas, ¿no? Pero ahí va bayesiano. Todavía yo no meto incertidumbre, digamos tal cual. Porque si yo meto una distribución de probabilidades y digo, pues, dado una población tal y tal, el consumo sigue esta distribución, ahí ya, que es uno de los pasos que vamos a hacer, ahí estaría explotando al 100% mis redes bayesianas. Pero ahorita lo estoy usando primero en el modelado de mi sistema, en decir qué depende de qué causalmente y entonces probabilísticamente, y en ver cuando la red funciona, toma en consideración la probabilidad de que aparezca un evento dado los otros eventos anteriores. Entonces, más bien en la relación causal de los eventos es donde yo estoy metiendo o aprovechando o utilizando la red bayesiana, a diferencia de que yo utilizara otras técnicas en lo causal. Por eso les dije desde el principio que es un modelo gráfico probabilista, ¿no? O sea, donde... Al ejemplo, como lo has desarrollado ahorita, sí. No está lo bayesiano, digamos. O sea, pusiste los nodos, pusiste las relaciones, pero todavía no has puesto las distribuciones de probabilidad. No, es que sí es bayesiano, porque la red bayesiana, una red bayesiana consiste en dos nodos. O sea, la red bayesiana es esta, básicamente. Esto es una red bayesiana. O sea, los nodos y el arco que me dice la dependencia de este nodo respecto a esta, que está definida por una probabilidad condicional del teorema de Bayes. Esa es la red bayesiana. pero Eso está ahí metido. No están las distribuciones de probabilidad todavía. Ah, no, es que... Hacia eso vas. Exacto. Final. Exacto. En lo que hemos hecho, nada más todos los nodos se relacionan mediante esta ecuación. Entonces ahí está el teorema de Bayes. Pero lo que yo puedo hacer, además de eso, yo aquí nada más pongo un valor, ¿no? Hasta ahorita. Yo digo nada más, por ejemplo, el consumo de energía es, no sé, 100 megawatts para una población de, no quiero decir una tontería, de tantos millones, ¿no? Hasta ahorita he hecho eso, pero yo puedo hacer, y ahí hay Bayes, porque está relacionado por el teorema de Bayes con los arcos y todo, pero yo puedo hacer mejor de eso. Yo puedo decir, oye, es que, ¿quién me asegura
que el consumo energético para esa población va a ser eso. Pues no, a lo mejor hay un error más o menos, ¿no? ¿Cómo puedo modelar ese error? Pues metiendo una distribución. Entonces, una gaussiana con ese consumo, pero metiendo mi error en la distribución. A eso me refería. Eso es lo que puedo hacer mejor aún o aprovechar de meter la incertidumbre, pero la probabilidad está metida. Ajá. Bueno, pero ya tienes datos, ¿no? O sea, que te proporciona la agencia. Ajá. Entonces podrías generar números pseudoaleatorios Sí, para hacer esa distribución, ¿no? exacto. Ujú. Sí, eso es el siguiente paso. Ajá. Es una pregunta técnica. Sí. Hablas del modelo gráfico probabilístico. Es en el programa, porque eso lo hace un programa de cómputo. Ujú. ¿Sabes cómo lo implementa? Bueno, yo he hecho redes y he calculado redes bayesianas chiquitas, porque al final es un rollo. O sea, hacerlo a mano. No, pero el programa, ¿cómo lo implementa? ¿En qué está el hecho? programa de cómputo. Mira, la verdad yo no sé programar, entonces yo nada más utilizo el software y ahí construyo y ejecuto y lo corro. Pero es básicamente, o sea, yo lo he hecho a mano, redes chiquititas, 3, 4 nodos y ya, y también la toma de decisiones y el S, y es básicamente eso, utilizando el teorema de probabilidad y todo. Hay gente que no necesitas hacerlo tampoco en ese software, hay varios softwares, Netica, Hugin y más, y hay gente que lo hace hasta en R. Otra pregunta. Ajá. ¿Tienen los archivos fuente del software que están usando? El software que estamos usando, y esto es entre nos, es de Monash University. No es de Linel, ni de CONACYT, ni de nada. O sea, la profesora compró la licencia y todo. Pero tienen los archivos fuente, porque Yo- puedes comprar la licencia, ¿sí? Y, por ejemplo... El archivo fuente del software, no, yo tengo... Material Studio te lo vende, ¿sí? Pero no te da los archivos fuente, te da nada más los ejemplos. Ah, no, sí, tú dices, o sea, bueno, yo lo hago, lo diseño gráficamente, pero sí puedo tomar el archivo fuente de lo que yo diseñé, eso sí. Que puedes ver el programa, Sí. lo que llaman en un código. La fuente, el source. Si tú le quieres meter mano para hacer alguna modificación, le puedas meter mano. Pero se puede hacer, se puede pedir nada más del programa, de la red que uno está haciendo. Sí, pero su pregunta es distinta. Esto, ok. ¿Alguna pregunta más? A mí se me ocurren varias. Ajá. Lo primero que habría que decir es que ellos están trabajando en un programa muy importante. Si las técnicas sean suficientemente potentes o lo que sea, pero bueno, lo acabamos de ver hace unos pocos días en que se descubrió que no había una capacidad de almacenamiento de la gasolina y de repente el país entraba en crisis cuando se quiso parar el robo de la gasolina. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad, en muchos lugares, no había un almacén donde se guardaba la gasolina. Entonces eso es crucial. El problema de la energía es crucial para que funcione el país. Lo que no sé es qué tanta capacidad hay de proponer una solución. Esa es otra cosa. O sea, durante los sexenios pasados, a muchos de los centros de investigación les cortaron completamente las alas para ser capaces de proponer soluciones. En el caso del Instituto de Energía Eléctrica, por ejemplo, en principio debe de ser quien asesorase la toma de decisión de la Comisión Federal de Electricidad. Los centros CONACYT que inventaron una política de que hacían que el centro vendiera su producción y le hacían competir con empresas norteamericanas y europeas para que fueran financiados sus proyectos. Me da la impresión que también el Instituto de Investigaciones Eléctricas cayó en esa política. Entonces, no sé si ustedes, para proponer estas cosas, tienen que venderla, tienen que ofrecerlo como una venta a alguien, y entonces eso le corta terriblemente, creo yo, las alas a los grupos de investigación que están en estos lugares. Entonces, quería saber si con la entrada de López Obrador había algún signo de que cambie esta condición de todos estos centros
que hay uno pesquero, que hay otro de cuestiones eléctricas, que está el Instituto Mexicano del Petróleo, etcétera, o siguen teniendo la misma política de tener que vender, aunque sean instituciones del Estado, vender su producción? ¿Eso ha cambiado o sigue igual? Sigue igual y peor. Y tal vez Raúl te pueda decir más de eso. Lo que yo sí tengo que decir es que yo soy cátedra CONACYT. Entonces yo tengo un poco de libertad y aparte deber de hacer investigación y no solo facturar proyectos, ¿no? Entonces esto, digamos que yo también tengo dentro de mis tareas asignadas al instituto la venta de proyectos de desarrollo tecnológico, pero esto se ha hecho pues gracias a que, digamos que soy cátedra y que he encontrado los fondos también de otra manera, por otra vía. Respecto a AMLO, no sé cómo va a estar la situación, porque no sé si vieron que ayer creo que habló la directora de CONACYT, ya está quejándose de los cátedras CONACYT, que somos dinero que quién sabe para qué sirve, ¿no? Entonces no sé para dónde va a ir respecto a los cátedras. Respecto a la institución, lo poquito que yo sé es que sí todavía se tienen que vender los proyectos, pero él que lleva una vida ya te puede decir mucho mejor. Sí, bueno, nada más para hacer complementar el comentario de Mónica. El INEL, el IMP y el INIT son los tres laboratorios que dependemos de la Secretaría de Energía. Estamos en esa estructura y como mandato estos laboratorios tienen el de contribuir desarrollos tecnológicos y transferencia de tecnología a las empresas productivas del Estado. Estrictamente, específicamente, Comisión Federal con todas sus subsidiarias ahora y Pemex, básicamente. Atendemos a muchos otros clientes, ¿no? del sector privado. Pero a nosotros no nos llega el 100% del presupuesto de parte del gobierno. Nos llegará, nosotros tenemos una autosuficiencia del 85%. O sea, nos lleva, del presupuesto federal nos lleva un 15% únicamente. El resto, para sobrevivir y para comer todos los días, nosotros lo tenemos que conseguir de los proyectos que hagamos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros desarrollemos, investiguemos, produzcamos, lo tenemos que vender, forzosamente. No tenemos de otra, no tenemos para dónde hacerlo. Lo único más cercano a la investigación básica que se puede hacer es lo que están haciendo los cátedras de CONACYT y algunas colaboraciones que se hacen con algunas instituciones en México y fuera de México. Entonces, ese es nuestro contexto operativo, que ciertamente es bien diferente al que tienen centros de investigación en las instituciones académicas y un poquito más parecido a los centros CONACYT. Sí, pero si se dan cuenta ustedes, esto es un absurdo. O sea, si en principio yo como CFE pienso en el bienestar del país y en tomar la mejor decisión, ¿no? Tendré que acudir al centro de investigación que construí para apoyarme en tomar. Pero si a ese centro le pido que me ofrezca un proyecto que ponga a competir con compañías gringas y europeas, ¿no? Las compañías gringas y europeas van a pensar en el beneficio de su propio país, ¿no? Ahora le digo, ¿qué me sale mejor? ¿Comprarle la gasolina a Texas o producirlo yo? ¿No? Si le pregunto a alguien aquí, me dice, pues producirla tú. Si le pregunto a alguien de Texas, me dice, cómpranosla, ¿no? Ganamos mucha lana. Entonces, pues estamos, yo creo, de hecho, en una situación bastante absurda. De hecho, ahorita, ¿no? Y absurdo a cómo los han llevado los últimos sexenios. Uno esperaría que hubiera un cambio, pero bueno, yo no me quería enterar si ya estaba un poco algún viso de cambio o no. No, y parece que no va a haber, sino que, por el contrario, al menos los pronunciamientos que ha habido últimamente van en el sentido de hacer que los laboratorios, los centros de investigación sean más contundentes y más concretos a la hora de producir un beneficio social. Por lo pronto ya, Bueno, así ya allá. ya se pasó. Quien ha perdido, yo creo que la veleta es la academia. O sea,
infraestructura para operar que hay en el IMP comparado con la que tiene la UNAM, la UAM y el POL, no se compara. Y yo pienso que en este caso también se compara ahorita lo que presentas y la capacidad que tiene la UNAM para involucrarse en este tipo de problemas, tenemos mucho más. Lo único es que la academia anda perdida en otro lado y no tiene conciencia de los problemas que tiene el país, donde ella puede directamente tomar su rol. Quizás no en la parte tecnológica, pero como mencionaba, ustedes no pueden hacer la parte básica. Pues la academia sí puede ser la parte básica que tenga sentido con la parte tecnológica que tiene que aplicarse en nuestro país. Yo pienso que ahí hay un problema muy fuerte, lo veo en el petróleo, conozco muy bien el IMP, conozco la academia, la parte de catálisis y todo, cientos que hay en toda la academia, sin embargo, más allá del paper, no trasciende. Y yo creo que este es el problema no es de las instituciones, el problema es de la academia, todas las universidades del país. La academia tiene que ponerse la pila y tiene que ver qué tipo de investigación básica, no importa, pero orientada hacia qué y a quién va a apoyar. Yo creo que es un problema muy fuerte que hay en la Academia Nacional. Último comentario. ¿Ya? Bueno, pues yo creo que ya acabamos. Yo quiero hacer una invitación. Si hay estudiantes, no sé, o conocen de estudiantes que quieran hacer sus tesis de licenciatura, maestría, doctorado en este tema, son más que bienvenidos. En el instituto es un poquito difícil porque, como ya escucharon, es un instituto y la mayoría de los investigadores están enfocados a, bueno, a lo que ya dijimos, pero habemos investigadores del instituto y cátedras CONACYT que necesitamos y que estamos deseosos de tener estudiantes. Entonces yo les extiendo una cordial invitación y que me echen la mano también. Y aparte porque tratamos de resolver problemas que pues pueden beneficiar de una forma u otra al país, ¿no? No, pongo, sí, lo que yo propongo es que, sí, nosotros los cátedras, nosotros los cátedras tratamos de abrir una maestría en ciencias de la energía y por ese problema del dinero en el instituto nos la cerraron. Habíamos dicho que fuera pues sin colegiatura, sin fees, ¿no? Y eso nos la cerraron y lo queríamos meter al PNPC para que hubiera becas. Entonces se nos cayó eso. Entonces lo que yo propongo son colaboraciones, no, direcciones, codirecciones. Ajá, entonces tal vez algún profe quiera hacer codirección y el estudiante interesado y pues obtener la beca de la UNAM porque en el instituto más de dar que quitar. Entonces, eso sí, ¿no? Les pongo mi email. No, también bueno, si nos quieres mandar esa información, la podemos difundir nosotros. Sí. Ah, bueno. Sí, aquí está. Déjenme. Presentación. ¿Sí se ve? Se ve,